Beatriz, muchas gracias. A ver, vamos a empezar primero por lo local. La alianza eh, aquí en Coahuila, la alianza PRI-PAN-PRD aquí en Coahuila. Una cosa que le pregunto yo a los panistas, creo que es más difícil para ellos, es que se siente postular a un candidato del PRI. Pero en el caso de un priista, ¿qué le dice el hecho de que este realineamiento político se tuvo que dar y en Coahuila iban con el partido que había sido su opositor histórico? Yo creo que las posiciones de los partidos históricos, en términos generales en el mundo, se están acercando. Los partidos que se mueven en la esfera de las democracias liberales han empezado a compartir agendas básicas. Estos partidos comparten la idea de sistemas con democracias representativas, con 3 poderes y división de los poderes. Comparten la idea de regímenes de economía mixta con un peso relevante de la economía de mercado. Comparten la importancia de la prevalencia del Estado de Derecho. En donde hay matices es en las características de los sistemas de seguridad social. En donde hay matices es en la agenda de los derechos civiles. En donde hay matices es en la agenda de los derechos civiles de cuarta generación, especialmente para las mujeres y para los grupos lésbico, gay, etcétera. O sea, son, vamos, detalles que tienen que ver más con la persona, sí. Y con las perspectivas de cómo abordar la seguridad social y el peso de aportación del capital a medidas. Entonces es fácil generar convergencias y confluencias, particularmente cuando las democracias se sienten amenazadas. Yo pienso que el gran error estratégico de la administración del presidente López Obrador fue poner en cuestión las conquistas democráticas. Eso llevó a generar las alianzas. Lo vimos en el caso del INE, ¿no? De la marcha, de defensa al INE, en donde sale la gente. Este es un tema que no creo que se hubiera pensado que este era el tema que iba a sacar a tanta gente a la calle, porque no lo fueron en otras ocasiones. Sin embargo, ¿cómo debe aprovechar el PRI y el PAN? En su caso le pregunto por el PRI, obviamente, este momento. ¿Cómo convencer a esa gente de que el PRI ya cumplió su lección y de que el PRI ha hecho penitencia también por los mismos errores que llevaron a la presidencia a López Obrador? Yo no creo que este sea el momento de que los partidos quieran sacar raja para aumentar sus militancias. Yo creo que hace falta una refundación, una transformación profunda de los partidos para que se vuelvan a acercar a la ciudadanía. No me parece que la coyuntura sea una coyuntura para que los partidos pretendan, por estos movimientos reivindicadores de la democratización del país, quererse llevar estas oleadas de participación. Por el contrario, creo más bien que los partidos tienen que sumarse a la agenda ciudadana y después de pasados los momentos electorales, reconstruirse, refundarse. ¿Qué es lo que puede ofrecer el PRI y el PAN, más allá de una plataforma política en términos de cohesión? Es decir, ¿cómo convencer a la ciudadanía de que es una oportunidad? Entonces, ya si no es atraer ciudadanos a sus causas en lo que es la militancia de cada uno de los partidos, pero convencerlos entonces de que habría que quitarle el poder a Morena. En primer lugar, pues vivimos en un régimen electoral en donde para registrar candidaturas lo tienes que hacer a través de un partido político. No se puede registrar candidaturas de otra manera, solo a través de las candidaturas independientes, y la experiencia en México
de las candidaturas independientes no es una experiencia. Sí, necesitan la plataforma de un partido. Sí, entonces ahí hay un requisito. Segundo, las elecciones requieren de un proceso de organización sistemático de cobertura nacional para poder defender el voto. Hay que tener la capacidad de nombrar representantes ante todas las casillas, hay que tener la capacidad de nombrar representantes ante los órganos electorales. Entonces los partidos tienen esta capacidad de organización logística que permita defender la presencia ciudadana ante las votaciones. Me parece que en este momento la aportación principal de los partidos es más logística que ideológica. O sea, servir como vehículo para que la gente vaya a manifestar una convicción, en este caso un rechazo a Morena, ese sería el objetivo. No solo un rechazo a Morena, sino un propósito de avanzar en una agenda ciudadana y en que no haya una involución democrática. ¿Usted aspira al 24, a ser candidata a la presidencia en el 24? Aspiro a ser candidata de una alianza, de una coalición, sí. ¿Cuáles son los obstáculos que habría para que, por ejemplo, el PRI pudiera aceptar a un candidato o candidata del PAN o viceversa, para que el PAN pudiera aceptarlo a usted como candidata a la presidencia? Porque, vamos, uno puede decir, sí, es una alianza ciudadana, es un movimiento mucho más amplio que los partidos, pero al final de cuentas, la ambición y el interés a veces prevalecen. Lamentablemente sí. Creo que lo deseable en esta elección es que todos y todas nos diéramos cuenta de la dimensión histórica que tiene la elección del 24, que se trata no solo de una definición de coyuntura, de un relevo más del poder en el sistema político mexicano, sino puede tratarse de un cambio de timón en la conducción del Estado Nacional y lamentablemente puede tratarse de un retroceso hacia un modelo autoritario. En ese sentido, creo que si tenemos la capacidad de abstraer los intereses personales, lo que se debe lograr es optar por el candidato o la candidata más competitiva o competitivo. A mí me parece que nunca como ahora se requiere revisar quién es el candidato o la candidata más idóneo o idónea. Yo diría que lo importante es la idoneidad en la competencia. Preguntaba hace rato, ¿cómo se le gana a un líder mesiánico? ¿Cómo se le gana? Yo creo que los líderes mesiánicos corresponden al terreno de lo imaginario, y a lo imaginario no se le enfrenta, se convive con ello. Y entonces, frente a un gobierno como el del presidente López Obrador, el gobierno sí existe. El entonces, líder imaginario hay que ignorarlo. Simplemente es simbólico. Pero digamos que tiene una capacidad discursiva en donde puede generar una reacción emocional fuerte en las personas. Se lo pongo, por ejemplo, hablando de una alianza, decir, vamos a postular a fulano o a sutano, y decir, bueno, fulano trabajó en el sexenio de Peña o sutano fue miembro del gabinete de Vicente Fox. Incluso usted le pueden decir que fue gobernador en tiempos de Carlos Salinas. Eso pudiera empezar a apelar más a las emociones del electorado, ¿no? Probablemente puede apelar a las emociones del electorado, pero los dirigentes simbólicos hay que dejarlos en el terreno de lo simbólico. Enfrascarse en debates con los dirigentes simbólicos es estéril. Se les contesta simbólicamente. También en ese sentido, pues el señor presidente fue colaborador de Enrique González Pedrero, una de las gentes más cercanas a Carlos Salinas. Es una respuesta simbólica. O sea, sí, todo tiene un revire finalmente. No, lo que quiero decir es que
el debate en el terreno de lo simbólico es otra cosa, y en el debate en la real política tiene que ver con si su gobierno ha sido eficaz o no, en qué ha sido eficaz o no, cuáles son los resultados en las políticas de salud, cuántos muertos más hubo que no debió haber en la primera etapa del COVID, por qué no hay abasto de medicinas en las clínicas. Eso no es simbólico. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier.